Realmente en nuestro país hay muchos intereses económicos, muchos intereses eh, sobre las tierras, sobre la energía, sobre el comercio, sobre los recursos del mar también, ¿no? El Perú es un país muy rico en recursos naturales, por eso que se han afincado aquí grandes poderes económicos del mundo que se han coludido con, con ciudadanos, con peruanos, que solamente piensan en sus intereses personales y de su bolsillo. En nuestro país y en nuestra historia política, desde la República, más cerca, desde hace 40 años, 30 o 40 años, la nación, el Estado, sufrió por la corrupción certera y sistemática de gobernantes, la enorme pérdida de 270.000 millones de dólares que se llevaron políticos peruanos y sus cómplices, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, o sea, de Congreso a Congreso, e instituciones policiales y militares. Una práctica antipatriota que se generalizó y difundió hasta el momento y todo queda impune hasta la fecha. Muchos han sido denunciados, pero nunca encarcelados. Y yo, por ejemplo, el gobierno de Kuczynski, el gobierno de Ollanta Humala, que decía, él se decía que era nacionalista, ¿verdad? Y después traicionó al pueblo, después que conquistó el poder. Pero todos gobiernos impunes, acusados por la corrupción, pero ante el Poder Judicial, pero ninguno purgó condena alguna, ninguno se fue a la cárcel. Después de ello, después de esta gran pérdida que hemos tenido y seguimos teniendo de más de 270 millones de dólares, hoy llegamos a una señora Dina Boluarte que hoy se convierte en tirana, que hoy se convierte en una dictadora, que hoy asesina a compatriotas por sostenerse en el poder, porque ella es títere voluntaria de los poderosos de este país. Uno de los actores principales en esta corrupción y destino final de la riqueza mala vida son algunos empresarios nacionales con el auspicio de compañías transnacionales que ambicionan los yacimientos mineros, energéticos, permisos pesqueros, construcción y comercio farmacéutico. Y esta cadena de ambición se traslada de gobierno a gobierno. La corrupción organizada y criminal muchas veces no solo causan muertes de personas, sino que la persiguen implacablemente, haciendo uso de instrumentos legales diseñados por congresos legislativos corruptos, como este, por ejemplo, que lo tenemos, que se ha fincado a sus sillones, a sus curules, y no quieren retirarse, pese que los 30 millones de peruanos le están pidiendo lárguense, lárguense, salgan del Congreso. Estas personas que han sido elegidas por estos 30 millones de peruanos les piden hoy que se retiren y no lo quieren hacer. Para destruir a líderes que se les oponen o pueblos que luchan contra empresas mineras y los estigmatizan como terroristas o como organizaciones criminales, son organizaciones devastadoras coludidas con autoridades locales, cuerpos policiales, serviles y violadores de los derechos humanos. Fungen como sus verdugos de los que ejercen el uso del derecho a la protesta. O sea, hoy en día nosotros como peruanos no podemos protestar. ¿Qué significa esto? Y esto que escuche todo el mundo, de que hoy en día sistemáticamente de gobierno a gobierno al peruano
se le ha cortado la voz, se le ha cortado la palabra. El peruano no puede protestar. ¿Por qué? Porque en ese momento lo critican, lo estigmatizan, le dicen terrorista, le dicen maleante, ¿no? Le dicen un montón de calificativos de tal forma que tratan de eliminar la libertad de expresión en nuestro país. Y obviamente que va a existir más presos políticos, estos valientes peruanos que hoy son encarcelados, empezando por el señor Castillo, y por cada uno de los líderes que se oponen, y líderes sindicales, líderes gremiales, líderes sociales, que hoy salen a las calles y que hoy en día están siendo catalogados, están siendo fichados para cortar esas cabezas y que el Perú no tenga líderes. Presos políticos o líderes que se enfrentan a la tiranía, a la corrupción de gobiernos, son perseguidos y encarcelados judicialmente por jueces que se acomodan y sirven a la conspiración, tejiendo maneras que encajen para penas graves y largas, como lo están haciendo en estos momentos con el presidente Castillo. Pero aún peor, esas leyes creadas para aplastar reclamos legítimos de hombres y mujeres que luchan por calidad de vida, por justicia, por soberanía. Estimados compatriotas, pasamos momentos muy difíciles en nuestra patria y este es el momento más importante de estar cada vez más unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Choque. Sí, la cuestión de lo que usted ha comunicado es como que en estos momentos Lima despertó. Hay más personas en las calles y eso se aprecia el día de hoy, debido a que ha habido mucha injusticia. Al líder del Rima Yacta Anca lo han llevado preso, acusado por terrorismo, han ingresado a su local. Prácticamente, como dicen algunos, los policías practican el sembrar y han encontrado pasamontañas, también inscripciones, banderolas que dicen cierre al Congreso, machete, según lo que está informando la prensa del monopolio, y a él y a un grupo se lo han llevado, han ingresado abruptamente a su local, ¿no? Y todo esto ha ocurrido el día de hoy. Eso es como para describirle la situación en que el limeño ahorita se encuentra indignado de por qué a sus representantes, sus líderes de Plaza San Martín, son prácticamente sentenciados, ¿no?, por un delito que ellos dicen haber cometido los efectivos policiales. Ahora seguimos con el señor, damos la bienvenida a Gonzalo Torres. Buenas noches, señor Gonzalo. Muy buenas noches, compañeros, hermanos peruanos. Es un gusto y un placer escuchar pues esta denuncia de ustedes, hermanos peruanos, a manera de que el mundo sepa cuál es la situación actual que ejerce ese derecho de la democracia. Hace rato estuvimos en un Zoom. Todos los sábados tenemos los mexicanos en el exterior por parte del movimiento de Morena, cursos o se puede decir círculos de formación política, y el tema de hoy fue precisamente con ustedes, hermanos peruanos, discernir qué es lo que está pasando en América Latina, pero más que nada con nuestro compañero Pedro. Todavía es presidente y es de lo que estábamos comentando precisamente de eso, porque el pueblo fue el que lo eligió. Entonces, dentro de todo esto, pues nos quedamos sorprendidos del que por qué lo acusan, de qué lo apresaron, por qué está en la cárcel. Ustedes nos pueden decir a ciencia cierta si eso se puede hacer con pruebas, ya sea físicas o mentales, de lo que en realidad están haciendo ese gobierno usurpador de nuestro compañero Pedro
a manera de que esté en la cárcel. ¿Quién de ustedes nos puede responder de eso? Bueno, si me permiten, ocuparme del tema de la pregunta del compañero. Efectivamente es un tema que no se ajusta a la legalidad. Definitivamente es un atropello abrupto de la ley, de tal modo de que apresan a Pedro Castillo con elementos legales que no corresponden a la Constitución en primer, ni a la Organización de los Derechos Humanos, ni a la Corte Interamericana de Derecho. No contempla este tipo de captura de un digno mandatario, porque no está dentro del contexto del delito. Todo lo contrario, lo dice el artículo 46 de la Constitución, donde el Ejecutivo puede tomar la potestad de emitir un descontento hacia el Congreso y por último disuelve el Congreso porque siente y presiente de que no ha sido aliado del desarrollo o el crecimiento del país en términos de proyectos de desarrollo. Entonces, como al Congreso no le conviene estos proyectos porque son de inversión, porque pues ellos están cuidando el dinero que van a entrar a sus arcas personales, entonces bloquea esos proyectos porque son de inversión. Entonces, desde ese momento del descontento, el presidente Castillo pues dice, bueno, pues hay que disolver este Congreso. Si no va a ayudar y no va a contribuir, y además que es improductivo, pues hay que cerrarlo. Entonces, estaba dentro de su facultad cerrar el Congreso. Pero la interpretación abrupta del derecho de esta cúpula neoliberal, pues utiliza a las Fuerzas Armadas, utiliza al Poder Judicial, a la Corte Suprema, para hacer su propia interpretación y capturar al presidente Castillo. Entonces, esta sería la explicación respecto a la pregunta. Y bueno, pues saludo también al país de México por su vehemencia, por la vehemencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a un proceso democrático del país, de tal modo de que ya se empiezan a ver resultados en México, y esto lo sabe todo el mundo entero, lo sabe América Latina, que todavía incluso existen algunos detractores en el país, pero que ya son minúsculos. Ya la derecha neoliberal está liquidada en México. Se puede ver información de ese tipo, de tal modo que el pueblo ha seguido a su mandatario, a su líder, porque muestra pues transparencia, muestra honradez, muestra el derecho de la gente de abajo, de los países, de los ciudadanos que no tienen la economía suficiente para poder crecer. Los encumbra, los lleva al campo económico de la productividad, y ahí está México, que yo me atrevo a decir que de aquí a unos 4 o 5 años será una potencia mundial por este cambio significativo. Entonces, de tal modo que aquí en Perú, no quiere esta derecha neoliberal ver crecer al país, porque pues estaría afectando sus propios intereses particulares del crecimiento personal, del egoísmo innato de esta cúpula de la ultraderecha, porque pues no permitiría que le estaría quitando el presupuesto, reitero, que no le corresponde a ellos, sino lo que corresponde al pueblo. Eso es respondiendo a la pregunta, compañero. Muchas gracias por esas palabras, compañero y hermano peruano.
La cuestión en que se basó precisamente eso fue a partir del por qué el Congreso o el gobierno usurpador lo tiene encarcelado, lo tiene sin movimiento político y sin ejercer su mandato. Eso es por un lado. Por otro lado, nuestro movimiento de generación nacional, que es Morena, prácticamente todos los mexicanos en el exterior, incluyendo Europa y parte de Sudamérica, hacemos estos círculos de formación política a manera de comprender cuál es la situación en cuestión al cambio que se está realizando en Latinoamérica. Entonces, estábamos pensando nosotros como mexicanos aportar algo para nuestros hermanos peruanos, ya sea una carta ante la ONU, ante la OEA, ante instancias más, un poquito más involucradas en cuestión a lo que es la democracia, porque nuestro compañero presidente no se puede entrometer en países o entrometer en otra situación política con ustedes, hermanos. Pero nosotros como movimiento pudiéramos apoyarlos y pudiéramos hacer precisamente eso. La pregunta es, ¿ustedes cómo podrían ayudarnos para poder discernir o poder confirmar con ustedes ese apoyo internacional de los mexicanos que estamos apoyándolos a ustedes a esas instancias por medio de un pliego petitorio, por medio de una carta a alguna embajadora o alguna instancia de mayor, pues de una organización internacional como apoyo para ustedes, hermanos peruanos? Yo estaba pensando un tema, perdone que me adelante a mis compañeros, de que sería interesante que el gobierno de México llamara a su embajador de Perú a una consulta al país allá y retirara momentáneamente hasta que el Congreso de la República o los políticos aquí pues se pusieran de acuerdo y se diera una forma de presión de tal modo de que entiendan estos congresistas dictadores de que ya los países empiezan a tomar cartas en el asunto. Y ya el gobierno mexicano, tengo entendido que hizo un pronunciamiento escrito a la Organización de Estados Unidos Americanos, igual que el país de Colombia, lo hizo también Argentina y lo hizo Bolivia, y el único que no participó de este documento fue el gobierno de Chile, extrañamente, pero ya fuimos entendiendo de que, pues, lo considero yo como, con todo lo contrario, como una buena acción como presidente, que no le convenía presentar este reclamo, porque todas las empresas chilenas, todas están en el territorio peruano. Entonces, pues, claro que no haber participado fue una cuestión estratégica de un mandatario que no quiso meterse en un asunto político, porque pues la mayoría de los capitales chilenos están en Perú, y pues ya entendimos por qué no quiso participar de esta acta de reclamo de los países que ven la situación de Perú. Creo que Así también es, tiene razón en ese aspecto, compañero, porque hemos sabido de que el año que entra varias de las compañías chilenas se les vence contratos que tienen pues años de estar ahí dentro de Perú, y es por eso que hicieron ese trabajo también interno para poder derrocar al compañero Pedro. Exactamente, compañero.